Nuestra conversación que viene a continuación es de bastante interés para el programa porque nos vamos a hacer la pregunta de cómo se puede tener un enfoque de género y una visión de responsabilidad corporativa en esta área. Cómo nosotros desde las empresas podemos tener en el día a día, no solamente en nuestra filosofía o misión, el enfoque de género, sino realmente cómo lo podemos aplicar diariamente. Para eso vamos a conversar con Paola Cobo. Ella es gerente general de SIGPA Ecuador y nos va a contar su caso y también nos va a contar sobre cómo también ellos se han preparado o ella también se ha preparado para poder abordar la mirada de la empresa o de una empresa privada a través de este enfoque. Bienvenida, Paola, qué gusto tenerte en nuestro programa. Gracias, Clara, encantada de estar acá. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por entender un poco qué implicaciones tendría para una empresa que empiece en el camino de la visión hacia la responsabilidad social, hacia la responsabilidad corporativa y a empezar a escuchar las necesidades de la sociedad, independientemente de la industria en la que estén. Claro que sí. Bueno, hoy está un poco de moda, ¿no? Todas las empresas hablan de la responsabilidad social, es un poco, hemos entendido que más allá de un eslogan, más allá de un tema, es un buen negocio. En realidad, cuando empezamos a pensar conscientemente en el uso de los recursos, indiscutiblemente las empresas tenemos un beneficio que al hacerlo más eficiente el uso de recursos, tenemos un retorno económico y por lo tanto tenemos un impacto directo. Pero más allá de eso, también a nivel organizacional, cuando empezamos a generar acciones plausibles, también nuestros colaboradores se empapan del tema, empiezan a colaborar, lo empiezan a multiplicar en sus hogares y aparte como compañía empezamos a ver réditos cambiando la cultura organizacional, el engagement de los colaboradores que empiezan a sentir este orgullo de manejar todo como un enfoque más de cuidado de los recursos, de la sostenibilidad del medio ambiente, de cómo tratamos de procurar prácticas laborales más justas, de generar ambientes más inclusivos. Entonces, todo se repercute a favor de las organizaciones. Y bueno, en mi caso en particular, son temas que me movilizan desde muy profundo. Al ser mujer también, todos los temas de enfoque de género los he vivido en primera persona, digamos, en la vida profesional. Y eso me ha ayudado a conectar de diferente manera con estos temas y pues hay una responsabilidad que dentro del rol de liderazgo que ocupamos y de las organizaciones, pues es una responsabilidad ineludible, que empezar a tratar de estos temas, no solo hablarlos, sino también a poner prácticas claras y empezar a predicar con el ejemplo. Precisamente esa es una de las aristas más interesantes de esta conversación y es que tú eres gerente de una empresa, eres una mujer con una visión de equidad de género, por supuesto, pero solo con el hecho de ser mujer en un puesto de liderazgo y de toma de decisiones ya tiene un filtro distinto. Dime, por favor, si así lo visualizas tú y también si visualizas que las empresas pueden ir en ese camino también, en esa observación sensible hacia ciertas realidades desde el punto de vista femenino. Sí, a ver, las organizaciones hoy por hoy tenemos la responsabilidad de generar ambientes más inclusivos, ¿no es cierto? Hablamos de la inclusión, hablamos de la equidad y muchas veces nos demoramos en entender que para poder hablar de equidad necesitamos ofrecer igualdad de oportunidades para todos, sin importar el género, sin importar la nacionalidad, es que todos tengamos los medios para alcanzar el éxito y que en ese sentido tengamos esa igualdad de oportunidades. Entonces, en lo personal, hablando ya en primera persona, para mí, por ejemplo, desde mi vida como mujer, como mamá, como esposa, para poder alcanzar un rol de liderazgo con las responsabilidades que eso implica, voy a necesitar tal vez en algunas ocasiones, tal vez flexibilidad laboral, pensar que en algunos casos tenemos que tener una franja de flexibilización horaria, cosas tan chiquitas como que si es que podemos entrar un poco más temprano para salir un poco más temprano o entrar un poco más tarde para salir un poco más tarde. En términos generales, viendo nuestras realidades, hombres o mujeres, podemos tener primero un mejor balance de vida y segundo, esta posibilidad de tener las mismas oportunidades, hombres o mujeres, desde nuestra realidad. Entonces, yo me incorporé a SIGPA hace 5 años y medio ya
y era una organización que en el Ecuador no existía. Teníamos el gran reto de crear la empresa de Scrap desde cero. Y eso fue una oportunidad también súper linda porque nos permitió desde la raíz generar buenas prácticas. Empezamos con la flexibilidad laboral desde el día, no sé, el mes 3 cuando fundamos la compañía y empezamos a contratar colaboradores y demás, empezamos con este tipo de prácticas. Ahora la pandemia nos ha ayudado un poquito a romper estos paradigmas, nos hemos acostumbrado a nuevas formas de trabajar. Y eso involucra que tenemos en muchos de los casos jornadas híbridas, a veces desde casa totalmente, a veces presencial, pero de todas maneras hemos dado ese salto disruptivo ahora usando la tecnología, como estamos hoy, teniendo una entrevista a través de una plataforma virtual. Entonces es poder ver cómo en lo práctico podemos facilitar esas oportunidades, ¿no? Entonces es un poco lo que procuramos, revisar y ver, bueno, ¿cómo aseguramos, cómo facilitamos el que todos tengan los medios para alcanzar el éxito? Sí, sí, totalmente. Mientras te voy escuchando y me pongo un poco en tu posición, en donde uno tiene que ver realidades distintas y al ser, por ejemplo, mamá, ejecutiva, esposa, tienes diferentes necesidades. Seguramente, por ejemplo, tú puedes ser muy afín a madres que están pasando por momentos recientes de dar a luz o de procesos de lactancia, o mujeres que son cuidadoras tal vez porque son mujeres que tienen o hijos con alguna dificultad o madres que necesitan apoyo, y casi siempre los roles de cuidadores o cuidadoras casi siempre son las mujeres, ¿no? Y es más, siempre hay como una visión muy integral de las necesidades del núcleo familiar. Entonces desde ahí creería que estando en un puesto de liderazgo, tener esa visión un poco más holística de la realidad diaria, de la realidad del día a día, de esas mujeres y hombres también, ¿no? Y de su quehacer cotidiano, pueda ser un poco más equilibrado. Creo yo que tú, y lo dijiste muy bien, termina siendo buen negocio, no solamente para el negocio, sino para el entorno. Entonces, esta reflexión la hago un poco también para preguntarte, ¿crees que también desde esa perspectiva privada también se puede hacer construcción entonces de sociedad, digamos, ¿no? De ciudadanía? No solamente me quedo con lo que hago casa adentro, sino cómo puede aportar esto también al resto, al país, al entorno. Sí, pues, o sea, indiscutiblemente. El rol de las empresas es fundamental en el sentido de que ponemos, es un poco más sencillo el cómo desde nuestro lugar podemos implementar prácticas laborales más justas o más inclusivas o con esta visión, como tú mencionas, un poco más holística de la realidad del día a día. Pero la verdad es que abordando el tema un poquito más de manera profunda y sobre todo en sociedades como la nuestra de Latinoamérica, en donde, como tú bien mencionas, muchas veces el cuidado del hogar, el cuidado de los adultos mayores, de los niños, recae en las mujeres mayoritariamente. Y ahora con la pandemia, pues un poco lo que vimos con cierta preocupación también es que nuevamente la mayor destrucción del empleo estuvo en el peso de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenían que volver a este cuidado del hogar, de los niños, de los adultos, y eso obviamente jugó en contra de su propia producción, de su propia eficiencia laboral, ¿no? Entonces el reto está en cómo nosotros podemos cambiar estos paradigmas, porque en otros mercados no siempre se ve esta realidad, pues es normal a veces que la mujer salga a trabajar y el hombre se quede en casa, entendiendo siempre que hay responsabilidades que son compartidas, ¿no? Y en ese contexto, pues, no sé, hablando de algo que es muy visible desde lo práctico, ¿no? Por ejemplo, los permisos de maternidad. En el Ecuador dimos ya un pasito en el sentido de que tenemos ya también una licencia de paternidad muy chica, pero existen países en el mundo en donde el permiso de maternidad o paternidad lo pueden tomar por igual, hombres o mujeres, y en la medida en que avanzamos en ese sentido, entonces se comparte ese cuidado de los niños, por ejemplo. Y eso es algo como que una práctica muy fuerte en el sentido de cómo puedes caminar. Pero para poder realmente eliminar todos estos sesgos con los que vivimos desde chiquitos, a lo largo de nuestra infancia, en la educación y después en las prácticas laborales que vemos de la sociedad,
sí tenemos que abordar estos temas desde la raíz, ¿no? O sea, desde nuestra casa, ver cómo estamos criando a nuestros hijos, desde la educación, de ver cómo los colegios, las universidades después fomentan este tipo de pensamientos en donde yo veo ahora mis hijos que son chicos todavía y yo los veo ya libres de sesgos, o sea, ellos piensan diferente y un poco está ahí la esperanza de ver cómo de a poquito vamos cambiando, de manera que después no tengamos esta necesidad de hablar tanto como wow, qué bueno tener unas prácticas con enfoque de género, sino que va a ser algo mucho más natural. Y eso es un poco a donde deberíamos tratar de llegar, ese es el sueño. Y estas nuevas generaciones, el reto está en criarlos libres de sesgos para que después sea sencillamente como es y que sea normal. Hoy lamentablemente todavía tenemos un camino por recorrer, todavía tenemos diferencias salariales para el mismo trabajo hecho por hombres o por mujeres, todavía tenemos estos temas que recaen muchas veces en la mujer más que en el hombre, entonces sí hay que hacer una aplicación consciente y desde mi lugar, por ejemplo, en un cargo de liderazgo en una empresa privada, multinacional, en donde también vemos muchas prácticas de otros mercados que los usamos como referencia para aplicarlos, pues tenemos una oportunidad enorme de sembrar un poquito, aunque sea para ese cambio con el que soñamos, se multiplique a nivel de sociedad. Estamos conversando con Paola Cobo. Nuestro tema de hoy es enfoque de género y responsabilidad corporativa. Ella es gerente general de SIGPA y viene a abordar con nosotros esta temática a propósito de su experiencia, de su visión. ¿Y por qué entonces no nos compartes algunas, tal vez, buenas prácticas que tienen ustedes que podrían ser aplicables en otras empresas? Claro que sí. Bueno, nosotros somos miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas a nivel global y también somos parte de la Red Ecuador. Y en lo personal, bueno, y particularmente trabajamos en la mesa, por ejemplo, de equidad de género en la ODS 5. Y acá les voy a invitar a todos los que puedan. Nosotros tenemos un manual que lo creamos conjuntamente con la mesa, que el año pasado fue liderada por CHAP. Y fue una práctica súper linda porque generamos un manual de cero para las empresas, paso por paso, de cómo generar procesos con enfoque de género, cómo incentivar prácticas más inclusivas, herramientas súper sencillas que están a disposición de todos en las plataformas de webs o de ONU Mujeres, por ejemplo, que son gratuitas además. Entonces, este manual fue una contribución súper linda para la sociedad que la pudimos vivir en primera persona porque obviamente la implementamos, la vivimos, la sentimos ya hace 3 años que estamos en este camino con un poquito más de profundidad. Y el año pasado pues ya lo hicimos público para la sociedad y después tuvimos una segunda fase donde hicimos mentorías. Empresas que tenían una madurez un poco mayor con empresas que tenían una madurez menor y estas mentorías fueron también muy enriquecedoras de parte y parte. En lo personal yo era mentora y creo que aprendí más que mis mentís porque es realmente muy enriquecedor el poder compartir y aprender de otras industrias, de otras empresas y abordar desde ese tema. Entonces, acá invito a usar este manual que se llama Manual de Género, que está disponible también en la página de Pacto Global. Pero más allá de eso es ver en la cotidianidad, en lo práctico. Por ejemplo, como empresa te hablaba de la flexibilidad laboral, pero no ahora post pandemia, sino desde hace casi 6 años, por ejemplo. Nosotros, y en lo personal, la verdad es que tenemos que liberarnos de los sesgos. Entonces tenemos que pensar en que los procesos tienen que ser libres, tratar de eliminar la subjetividad. Cuando contratamos a alguien, hay que contratar a alguien basado en el talento, no en el género. O sea, yo creo en el talento y el talento, como se dice, no tiene género. Entonces, tenemos que empezar a revisar cómo estamos tomando las decisiones que tomamos, cómo estamos contratando, cómo estamos promoviendo. Este tema de la equidad salarial, que aunque cueste pensarlo, hoy por hoy en el Ecuador tenemos un gap de más de 20 puntos. Entonces, es complejo. ¿Por qué? Entonces, empezar a cuestionarnos y empezar a ver en lo práctico, en lo cotidiano, cómo podemos generar un cambio para tener prácticas laborales más justas. Porque finalmente se trata de eso, ¿no? Todos tenemos las mismas capacidades, la diversidad enriquece, hay una cantidad de estadísticas que ya reflejan de manera clara cómo estos entornos más diversos son más eficientes, se multiplica el factor económico, son más rentables. Entonces, si es un buen negocio, ¿por qué no lanzarse de todo esto, no?
Sí, 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 buenísimo. Cuéntame un poquito dónde nos podemos descargar ese manual, ¿me puedes repetir? Está en la página de Pacto Global en el ODS 5. Y si es que no, pues, no, sí, está en Pacto Global, en la página de Pacto Global en la ODS 5. Ahí está disponible. Muy bien. Una última pregunta, Paola. ¿Tú crees que la preparación académica actual, digamos, la preparación ya de cuarto nivel, tiene ya como estos ideales incorporados? Vamos a decir, alguien que está en el nivel tuyo de manejar un liderazgo empresarial, de tener una gerencia, ¿incide la preparación académica para estas nuevas miradas? Indudablemente, pero no desde los sesgos de género. Y voy a explicar un poquito mejor. Nosotros somos una empresa de tecnología. Y lo vivimos en primera persona que cuando salimos a buscar talentos no encontramos la misma cantidad de profesionales mujeres que de hombres. Y cuando empezamos a hablar con la academia y a revisar un poco qué sucede, vemos que hay un gap en las carreras, por ejemplo, de ingeniería, de tecnología, estas carreras de STEM, que son las del futuro, en donde las mujeres por algún motivo escogen, o sea, no escogen tanto, entonces no hay una paridad, entonces hay un gap como de 30 puntos. Y ahí lo que deberíamos reflexionar y preguntarnos es el por qué, si son las carreras mejor remuneradas, si son las del futuro, si son las que se corren transversales a nivel de toda la cadena de suministro y por lo tanto ofrecen mayores oportunidades. ¿Por qué las mujeres no escogen esas carreras prioritariamente? Y nuevamente vemos que son temas de sesgos, en donde desde chiquitos, cuando has visto las propagandas, por ejemplo, de los juegos de electrónicos, ¿no? La propaganda es el papá con el niño jugando algo. ¿Por qué no la niña y la mamá? O sea, finalmente inclusive esa visión con la que uno tiene y nace y crece, ya viene con esos sesgos. Entonces, acá un poco el reto es también en la parte académica atraer a mujeres y hombres por igual a las carreras. Para eso también es clave tener referentes. Muchas veces los referentes que tenemos hoy, por ejemplo, en tecnología, son mayoritariamente hombres. Y tenemos que empezar a generar referencias también de mujeres, de manera que podamos atraer a las niñas y más mujeres en este tipo de carreras, al igual que los hombres. Entonces, hay que reflexionar un poquito más profundamente, pero en la parte académica sí vemos que existen carreras que se entienden naturalmente mejor para hombres. Sin embargo, son perfectamente realizables por mujeres y en ese contexto más bien el reto es poder nivelar la cancha para atraer al talento por igual, hombres y mujeres, a toda la diversidad de carreras que hay para que después puedan llegar al mundo profesional, digamos, con este enfoque un poco más de paridad y de equidad, libres de estos sesgos con los que vivimos desde chiquitos, ¿no? Paola, muy interesante escuchar todas tus reflexiones. Seguro y esperemos en otra oportunidad podamos también tener nuevas conversaciones contigo al respecto. Yo de verdad te agradezco porque nos has dejado varias afirmaciones, reflexiones y preguntas a todos los que te escuchamos. Así que, bueno, quiero agradecerte. Hemos conversado con Paola Cobo, gerente general de SIGPA. Bienvenida siempre a La Lupa. Ha sido un gusto conversar contigo hoy. No, gracias a ti, Lara. Un placer haber estado acá. Muchas gracias.